El miércoles 11 de marzo de 2020, 2 días antes del comienzo de la pandemia en el país, el diputado del sector Ciudadanos del Partido Colorado, Ope Pasquet, presentó un proyecto de ley para legalizar la eutanasia y el suicidio médicamente asistido. El artículo 1 de dicha ley declara exento de responsabilidad al médico que ayude a darse la muerte de un paciente el cual padezca una enfermedad incurable en fase terminal o experimente sufrimientos insoportables. Luego, del artículo 2 al 7, se estipula un protocolo el cual los médicos deben seguir siempre y cuando el paciente cumpla con los requisitos anteriormente mencionados y esté apta para realizar la eutanasia. Si bien el debate de la ley se dejaba un poco de lado para darle prioridad a la pandemia, el Sindicato Médico del Uruguay en agosto del 2020 realizó una encuesta con médicos donde más del 80% estaba de acuerdo con la eutanasia activa y el 58% con el suicidio asistido. De esta pregunta sale el 82% de los encuestados a favor de la ley de eutanasia. Si bien esta pregunta parece ser objetiva, en realidad es bastante subjetiva, porque la misma dice que poner fin a la vida del paciente y al sufrimiento de la misma es eutanasia, y esto no siempre es así. Además, si seguimos revisando la encuesta, esta fue realizada por el Sindicato Médico del Uruguay, y una de las principales autoridades del comité ejecutivo es el doctor Federico Preve, un doctor el cual está públicamente a favor de la eutanasia. Por eso, podemos llegar a pensar que la encuesta no fue del todo imparcial. Pero, ¿qué es realmente la eutanasia? Para responder esta y otras preguntas, tengo el honor de presentarles al diputado del Partido Colorado, Ope Pasquet, quien presentó la ley y además accedió a brindar información. Con tus propias palabras, de forma concreta, quiero que me definas eutanasia. Eutanasia es la acción de dar muerte a una persona a pedido de ésta por móviles de piedad. ¿Cuál es su punto de vista frente a la eutanasia y cuáles son sus principales argumentos? La eutanasia en el Uruguay hoy es delito. Se llama homicidio piadoso. Está previsto en el artículo 37 del Código Penal, que tipifica esa conducta de dar muerte a otro a pedido de éste por móviles de piedad como un delito, pero dice que, atendidas las circunstancias del caso, el juez podrá exonerar de pena a quien haya cometido ese delito, es decir, queda a criterio del juez. El delito está, hay que investigarlo, la persona tiene que ir a declarar, etcétera, pero llegado el momento de dictar sentencia, el juez puede decir: no lo voy a castigar porque entiendo que las circunstancias del caso no justifican que se castigue a esta persona. Luego, el diputado Pasquet nos contaba que con el suicidio asistido pasaba algo similar. Pero, para que quede clara la definición de suicidio asistido y la diferencia que existe entre la eutanasia, aquí está lo que nos respondió. Y cuando no se trata de eutanasia, sino de ayuda al suicidio, es decir, no es la acción de quien da muerte a otro, sino que es la acción de quien le facilita a otro los medios para que ese otro se quite la vida a sí mismo, es decir, se suicide. Luego del contexto explicado por Pasquet, esto es lo que él cree. Lo que yo digo es que estas normas que existen en nuestro derecho penal hoy impiden que los médicos le den, digamos, ayuda humanitaria a quien se la pide. Personas que están cursando la etapa terminal de una enfermedad grave e incurable, que saben que se van a morir en poco tiempo, en semanas o acaso en días, y que no quieren llegar hasta el final porque saben que la muerte que los espera es muy dolorosa, es muy cruel, o porque no quieren vivir la angustia de saberse condenados y pasar en esa situación días, semanas o acaso meses. Y piden ayuda para terminar cuanto antes con su sufrimiento, y bueno, y nadie los puede ayudar porque toda forma de ayuda, ya sea la eutanasia o la ayuda al suicidio, es delito. Entonces yo, por razones humanitarias, digo, a la gente que está sufriendo así hay que ayudarla. ¿Y cómo lo podemos ayudar? Diciendo que, bueno, que el médico, que en las condiciones indicadas en la ley, los ayude a poner fin a su sufrimiento, sea a través de la eutanasia, o sea a través de la ayuda al suicidio, bueno, ese médico, en la medida en que actúe en los términos indicados por la ley, no va a estar cometiendo delito. ¿Cómo llegó a formular dicha ley?
Es decir, ¿cuáles fueron sus influencias, sus experiencias que lo llevaron a usted como diputado justamente a realizar dicho proyecto de ley? Es decir, ¿vivió alguna experiencia propia, ajena, testimonios de personas? ¿Cómo fue? Yo lo he contado esto. A mí en el año 2019, allá por agosto, septiembre, me llamó por teléfono una persona a quien yo conocía, el contador Fernando Sureda. Me llamó y me dijo, mirá, me diagnosticaron ELA, o sea, esclerosis lateral amiotrófica. Es una enfermedad grave e incurable, una enfermedad neurodegenerativa que le llaman. Y bueno, me dijo Sureda, yo sé que el final de esta enfermedad es muy triste, es muy cruel. La persona deja de poder respirar porque los músculos respiratorios se le paralizan. Y si no quiero llegar a eso, quiero terminar antes, civilizadamente, tranquilamente, tampoco me quiero pegar un balazo en la cabeza, quiero terminar decorosamente. Y bueno, llamé a pedir ayuda a médicos que yo conozco y me dijeron que no me pueden ayudar porque cualquier forma de ayuda es delito. Entonces me dijo, te pido a vos que sos legislador a ver qué podés hacer. Y fue lo que hice. Entré al Parlamento de nuevo y el 11 de marzo presenté el proyecto de ley con la firma de otros compañeros, otros legisladores del Partido Colorado que me acompañaron. Pasquet, además, nos da como argumento una vivencia de una chica que tuvo con su padre. Tuvo cuidados paliativos, la chica explica que la posición económica de la familia le permitió tener muy buenos cuidados paliativos, los 7 días a la semana, las 24 horas del día, pero que llegó un momento en que el padre no quería saber más nada de los cuidados paliativos, quería terminar con su vida porque estaba sufriendo mucho. Y repito, el sufrimiento puede ser físico, puede ser moral, de la persona, por ejemplo, que dice, eh, no quiero estar así necesitando de la ayuda de otros para hacer todo, desde levantarme o ir al baño, comer, bañarme, lo que sea, necesito que me ayuden. Y hay gente que se cansa de eso, que llega a un punto y dice, bueno, hasta acá llegué. Hay gente que no se cansa y que sigue así hasta el final. Cada cual yo creo que tiene derecho a elegir cómo terminar con su vida. Algunos siguen hasta el final y dejan que la naturaleza haga su obra, y otros dicen, no, no quiero esperar hasta el final, no quiero que la naturaleza actúe, quiero actuar yo libre y conscientemente sobre mi propia vida, y si no quiero más, no quiero más y quiero terminar acá. Me parece que hay que respetar ese derecho de cada uno a decidir sobre su propia vida. Eso es la libertad en un momento decisivo, y yo creo que la libertad es parte integrante de la dignidad de la persona y que hay que respetarla. Ahí está, claro, sí. Yo por ahí estuve leyendo como que, esto estuve leyendo y no tengo una respuesta certera, así que usted probablemente quizá me la responda y si no, no es necesario. Pero por ahí estuve leyendo que los cuidados paliativos y la eutanasia sí pueden convivir, pero no éticamente, que son muy distintas. ¿Qué opina usted? Son actividades distintas, por supuesto que son distintas. Tienen finalidades distintas. Los cuidados paliativos procuran que la persona no sufra. Y la eutanasia procura poner fin a la vida de la persona que está sufriendo. O sea que son evidentemente cosas distintas. Lo que yo digo es que si lo vemos esto desde la perspectiva de la persona que está sufriendo, no son elementos opuestos, sino que son complementarios, en el sentido de que alguien puede querer cuidados paliativos en un primer momento y llegado a un punto determinado decir, bueno, está, no quiero más tener una persona que me está atendiendo todo el día, necesitar la ayuda de otros para hacer todo, no poder valerme por mí mismo, inspirar lástima a los que vienen a verme, hacer sufrir a mi familia. Bueno, hasta acá llegué. Ya tuve cuidados paliativos, pero no quiero que esto se prolongue más, porque sé que estoy cada vez peor, que no me voy a mejorar, que cada día va a ser peor que el anterior hasta que esto termine. Bueno, si es así, prefiero terminar acá. En Sí. ese sentido digo que son complementarios. Y ya que estoy citándote casos, te cuento que en Perú, en el pasado mes de febrero, o sea, bien reciente, hubo un caso judicial de eutanasia. En Perú no hay ninguna ley de eutanasia, pero una mujer se llama Ana Estrada, que estaba muy enferma, una mujer de 44 años que desde los 14 venía sufriendo una enfermedad degenerativa que cada vez la tenía peor, desde los 20 estaba en silla de ruedas, pasó por muchísimas,
Pese a todo, fue a la universidad, estudió psicología, se recibió, trabajó como psicóloga, pero bueno, la enfermedad cada vez peor. Un día tuvo una crisis muy fuerte, tuvo que ser internada, estuvo 6 meses internada, salió del hospital con una traqueotomía y una gastrotomía, es decir, para que la alimentaran por sonda, y una depresión profunda. Y a partir de ahí la mujer dijo, bueno, yo no quiero seguir así, quiero terminar con mi vida, y le dijeron, bueno, pero en Perú no hay eutanasia. Y empezó a dar la pelea, a moverse, a actuar, a hablar con unos y con otros, y finalmente presentó una demanda de amparo, ¿eh? Pidiendo que se declarara inaplicables en su caso las normas del Código Penal peruano que dicen que la eutanasia es delito, etcétera, y que se le permitiera recurrir a la eutanasia. Y ganó el juicio. En febrero se dictó la sentencia y el juzgado competente declaró que, bueno, en el caso de ella corresponde la aplicación de la eutanasia. Entonces, es muy ilustrativo el caso de esta mujer, porque pasó por todas las fases de la enfermedad en el curso de ese montón de años que ha estado pasando enferma. Tuvo cuidados paliativos, y eso era parte de su sufrimiento, porque se ha perdido toda la intimidad. Tengo una persona al lado las 24 horas del día, porque si no me puedo morir en cualquier momento. Entonces no quiero más, hasta acá. Ahora, cuando ganó el juicio, también dijo, bueno, ahora que tengo la tranquilidad de que me puedo ir cuando quiera, bueno, voy a vivir más tranquila el tiempo que me reste. Eh, bueno, otra cosa que le quería hacer ver. Eh, ¿Usted conoce el caso de Holanda? Me imagino que sí, que lo habrá estudiado y que lo conoce. El caso de, Holanda. sí, Bueno, en el 2002, no me acuerdo ahora cómo se llama sí, la ley, pero tiene ley de no sé qué, tiene un nombre raro, empieza con K y no me lo acuerdo ahora. Pero en el momento de despenalizar la eutanasia, la Corte Suprema holandesa exigió 5 condiciones: la petición del paciente eternamente libre y voluntaria, petición estable, bien considerada y persistente, sufrimientos intolerables sin perspectiva de mejora, eutanasia como último recurso, y el deber médico de consultar con un compañero independiente con experiencia en el campo. Esta es similar a su proyecto de ley, más o menos. Bueno, sí. a lo que quiero ir yo es que a lo largo de la historia se muestra que hay límites que estos límites, que son las 5 condiciones, son infranqueables. Me la anoté porque no me salía la palabra, infranqueables. Estos límites infranqueables se han ido traspasando. Y, por ejemplo, la primera ampliación de la ley fue que a la eutanasia pacientes que deseen morir, aunque no fueran enfermos incurables o estén en un estado terminal. Luego se admitió la eutanasia, se puede aplicar a enfermos que experimenten un sufrimiento psíquico o moral y no dolor solo físico. Y luego después, dentro de las ampliaciones de la norma, de la ley, perdón, ha habido una bastante impactante que es entre los 12 y 16 años inclusive se puede pedir la eutanasia con consentimiento de los padres, y entre los 16 y 17 años a los menores pueden decidir de manera independiente si bien los padres deben participar en la decisión. A lo que voy es, esta teoría se llama teoría de la pendiente resbaladiza, que comienza con las cinco condiciones y luego Sí, se... entiendo perfecto. Bueno, y Me doy cuenta. Ahora, lo que yo digo es esto. Eh, el proyecto que yo presenté es un proyecto, digamos, que yo digo de mínima. Son las mínimas condiciones en las que cabe la eutanasia. Está referido a adultos en su sano juicio, requiere la intervención de 2 médicos absolutamente libres de acceder o no a lo que les pide la persona, si no se le impone ninguna obligación al médico, esto es importante. Y tiene que tratarse de o bien la muerte inminente por enfermedad incurable, irreversible, etcétera, o el sufrimiento insoportable. Ahora, y además mi proyecto no prevé ninguna forma de voluntad anticipada. Es decir, la persona no puede dejar dicho que para el caso que se incapacite le apliquen la eutanasia, cosa que lo permite, por ejemplo, la ley holandesa y otras leyes. Ahora, el argumento este de la pendiente resbaladiza es como asustar con el cuco, ¿no? Cuidado, porque empiezan por acá y vaya a saber a dónde terminan. Es como el que dice, empiezan fumando marihuana y después terminan quién sabe cómo, fue dándose la viaba con heroína, o empiezan tomando una cerveza y terminan borrachos tirados por la calle. No, no necesariamente tiene que ser así, no hay por qué pensar, no hay por qué admitir que sea así.
cualquier ley en cualquier tema puede ser, digamos, estirada y llevada más allá de donde debe ir. Por ejemplo, tenemos normas penales que autorizan lo que se llama la legítima defensa. A una persona que se ve atacada injustamente puede repeler la agresión para evitar que sean dañados sus derechos. Ahora, por supuesto que esto se puede estirar. Se puede decir, bueno, se presume que toda acción defensiva es legítima, salvo la prueba en contrario. Y entonces yo primero mato y después veo, y en principio tengo razón, porque la presunción me ampara. Sería una desviación indebida, un exceso. Pero no hay por qué admitir eso. Entonces, no tenemos por qué admitirlo acá. Si aceptan esto, mañana van a aceptar cualquier cosa. No aceptamos cualquier cosa. Estamos haciendo un planteo racional, bien definido, bien acotado. Esto es lo que proponemos. No me digan que puede desviarse y otra cosa, porque eso le puede pasar a cualquier ley o a cualquier acción humana. Se puede incurrir en abuso, en exageración, pero no hay por qué pensar que esa es la consecuencia necesaria, fatal, obligada de cuanto se haga. Claro, pero ¿usted por qué piensa que, que acá no se va a dar si en Holanda, por ejemplo, sí se dio con una ley similar a la que usted plantea? Bueno, porque son sociedades distintas. De repente los holandeses, que son una sociedad muy liberal, muy independiente en muchos sentidos, llegaron a la convicción de que eso tiene que ser así. Pero eso no significa que nosotros aceptemos lo mismo. Digo, los holandeses tienen rey y reina, ¿verdad? Y nosotros no tenemos reyes. Los holandeses son en su mayoría cristianos, protestantes, luteranos, nosotros no somos eso. Digo, son pueblos distintos que tienen distinta manera de ver las cosas. Ahora, democráticamente cada pueblo elige las leyes que le considera justas en un momento determinado. De repente, hace 50 años, esto era impensable. Hace 50 años era impensable el matrimonio igualitario también. O sea, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Hoy lo hemos aceptado y forma parte de la agenda de derechos. Para algunos decían, bueno, si empiezan aceptando esto, porque eso se dijo en la discusión parlamentaria, mañana pasado van a aceptar el matrimonio plural entre 3 o 4 personas. Bueno, muchas gracias por su tiempo, la verdad que me siento muy agradecido. Bueno, Bruno, ojalá te vaya bien con tu trabajo, yo quedo a la orden por cualquier cosa. Por otro lado, en contra de la eutanasia y a favor de los cuidados paliativos, tengo el honor de presentarles a Miguel Pastorino, licenciado en Filosofía y profesor del Instituto de Filosofía de la Universidad Católica del Uruguay. ¿Qué son los cuidados paliativos? Bueno, en realidad los cuidados paliativos es una disciplina bastante nueva, que son equipos multidisciplinarios donde hay médicos, enfermeros, psicólogos, asistentes sociales, que se ocupan, como lo dice la palabra, de paliar, de aliviar el dolor, el sufrimiento de la persona, no solo en enfermedades terminales, sino en enfermedades crónicas, para que la persona tenga una mejor calidad de vida, es decir, para que no sufra. O sea, enfermedades que tienen mucho dolor, por ejemplo, los expertos en cuidados paliativos saben cómo aliviar cualquier tipo de dolor. Se habla de casi el 100% de los dolores físicos, con farmacología que los médicos en general no manejan. De hecho, hay gente que llega desesperada a veces, sin dormir del dolor, desesperada, que hasta quiere morirse del dolor que tiene, y cuando encuentra un paliativista que le da con la dosis adecuada, duerme como un bebé una noche y o sea, se reanima porque para empezar puede descansar, ¿no? Claro, sí, Pero además los paliativistas se dedican especialmente como equipo interdisciplinario no solo al enfermo, para la parte psicológica, la parte anímica, sino también a la familia. Al igual que a Pasquet, a Pastorino se le preguntó si éticamente podían convivir la eutanasia y los cuidados paliativos. Bueno, en primer lugar, vamos a decir dos cosas. Los cuidados paliativos, aunque legalmente puedan coexistir, está demostrado que es absurdo el planteo. Antes de hablar de la ética. ¿Por qué digo que es absurdo? Porque una persona no elige entre que lo alivien o que la maten. En general, la gente que pide morir es porque está desesperada. Y si vos le aliviás el sufrimiento, ya no quiere morir. Entonces no es que alguien diga,
yo voy a ver si elijo cuidados paliativos o eutanasia. Eso es porque hay una deformación social que ha hecho creer que los cuidados paliativos son tratamientos que alargan la vida. Y eso es falso. O sea, Alivia. el cuidado paliativo no es que te alargue la vida. No es que yo no quiero estar enchufado a un respirador, entonces por eso no quiero cuidado paliativo. Eso es por ignorancia. O sea, los cuidados paliativos son para aliviar a la persona aunque viva poco. Eh, y no hay que confundirlo con la obstinación terapéutica, que es prolongarle la vida a un paciente, entubarlo, ponerlo, conectarlo a un respirador. Eso no es cuidado paliativo. Es más, eso va contra la ética médica. Alargar la vida va contra la ética médica, porque mucha gente que está a favor de la eutanasia está confundiendo estar en contra de prolongar el sufrimiento con estar a favor de la eutanasia. Y en realidad, prolongar el tratamiento médico, a veces por querer mantenerlo vivo, obstinadamente, lo que hace es hacerle sufrir más a la persona. Cuando Claro, en sí, hecho, sí. y de hecho en Uruguay hay una ley que se llama de voluntades anticipadas, donde vos podés elegir no recibir tratamientos que te alarguen la vida. Y eso no es eutanasia. Entonces, dicho esto, es absurdo preguntarle a alguien qué querés elegir, cuidados Claro. paliativos o eutanasia. Éticamente son contrarios, porque el accionar médico tiene que ver con cuidar al paciente, aliviarlo y hacerle más llevadera la vida o la etapa terminal que está viviendo, pero el accionar médico no incluye matar a su paciente. Nunca lo incluyó y va contra todos los códigos de ética médica. O sea, el médico no puede ser el sicario contratado del paciente. En Uruguay se realizan campañas para evitar el suicidio. Sin embargo, las personas en determinadas circunstancias complejas podrían llegar a decidir si morir o no, como las que mencionamos anteriormente, cuando ya está en una etapa terminal. ¿Por qué existe esta contradicción? ¿No es una especie de doble moral? Bueno, sí, eh, yo creo que tenemos un grave problema, un grave problema en el Uruguay con estos conceptos, porque fíjate vos que el suicidio, de hecho, eh, porque el problema es que vamos a aclarar, se está entreverando eutanasia con suicidio asistido. Y a veces se lo entrevera, creo yo, estratégicamente para confundir a la gente, porque la gente te argumenta, no, pero es el derecho de cada uno a elegir si quiere morir, pero lo que pasa es que en realidad cuando nosotros conocemos a alguien que se suicida o que se quiere suicidar, entendemos que lo que quiere es acabar con el sufrimiento que tiene. Y como no encuentra salida, recurre a acabar con su vida. Pero si nosotros conocemos a un amigo que se quiere suicidar, no le decimos, pa, la verdad que yo respeto tu decisión, la verdad que tenés todo el derecho del mundo y bueno, adelante, 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 dale tranquilo. En realidad no lo hacemos. Y no es que lo querramos obligar a vivir, en realidad es porque entendemos que está sufriendo, que es víctima de su sufrimiento y que si no estuviera sufriendo no querría morir. Y por eso lo que hacemos es tratar de disuadirlo para que busque otras opciones. Si hacemos eso con la gente joven, ¿por qué al anciano, al enfermo crónico, por qué a quien tiene una enfermedad terminal lo empujamos a la muerte diciéndole respeto tu libertad? Es contradictorio, para mi gusto es casi una hipótesis hipócrita, porque es para algunos estaría bien que se maten, para otros no. Otras de las preguntas que se le hizo a Pastorino y a Paquet fue el hecho de la pendiente resbaladiza. Si no tenía miedo de que en Uruguay no pasara algo similar a Holanda. Eso es. Sí. Y bueno, entre otras de las cosas que le preguntaba a Ope ayer fue justamente si temía que en Uruguay pasara lo mismo que en Holanda, que empezáramos con lo cuadradito y nos fuéramos después a lo que pasó justamente, que se desvió un montón. Así acá, como en Claro, Holanda, pero lo que sí. pasa es que lo que no se está viendo es que con este proyecto se dinamita uno de los fundamentos más importantes del derecho y de los derechos humanos. Y que capaz que puede ser un tema complicado, pero es el más importante y es el menos visible. Y es que los derechos humanos son irrenunciables. O sea, yo no Claro. puedo renunciar a ser humano, salvo que esté muerto. Sí, Es sí, sí. decir, si yo, por ejemplo, quisiera que alguien me esclavice, porque es mi decisión, los demás no lo pueden hacer, porque violaría un derecho humano. Si yo quisiera que los demás me torturaran porque yo lo pida, sí, pero es mi decisión, sí, flaco, pero ¿sabes qué? Los demás no lo pueden hacer, porque aunque vos renuncies a tus derechos humanos, no dejas de tener derechos humanos. Entonces, Claro. la vida es el principal derecho humano.
Sin la vida no hay libertad, no hay nada. Si vos estás muerto, no hay más derechos. Por lo tanto, el derecho a la vida es un derecho irrenunciable. ¿Eso qué quiere decir? Vos tenés libertad para suicidarte, nadie te puede prohibir eso. O sea, pero el Estado no puede crear un derecho a morir, que en realidad no existe, porque sería crear el derecho del Estado a matarte. Claro, sí, sí, Con lo sí. cual estaría violentando un derecho humano que el Estado no puede tocar, que es tu vida. O sea, que vos te quieras tirar de un quinto piso es tu problema, pero el Estado no puede tener licencia para matar y el médico no puede tener licencia para matar. Por eso, yo creo que mediante la propaganda de creemos un nuevo derecho a morir, lo que se estaría creando en realidad es el derecho a matar que hoy no existe. O sea, el médico hoy no tiene derecho a matar a su paciente. Pasa que el problema es que hoy hay mucho juego con el lenguaje. Te dicen, bueno, pero ¿por qué yo no puedo tener la libertad de hacerlo? Y mirá, lo que pasa es que vos, no es tu libertad, hay un tercero, vos estás pidiendo que otro te mate. Claro. No es que vos estás pidiendo, ¿por qué yo no puedo comerme un helado? Mira, o sea, vos tenés libertad para hacer muchas cosas. Bueno, el terminar con los sufrimientos, morir tranquilo, ¿es eutanasia? Esto creo que ya quedó bastante más que respondido. Bueno, igual te hago una precisión. La ley uruguaya de voluntades anticipadas establece que morir dignamente es morir en paz y sin sufrimiento. Y ayudar a morir a alguien es ayudarlo a llegar a la muerte sin sufrimiento y en paz. Ayudar a morir a alguien no es matarlo, porque eso es un juego de palabras tramposo. O sea, ayudarte a morir no es matarte. Ayudarte a morir es ayudarte a llegar a la muerte de forma pacífica, sin sufrimiento, sin dolor. ¿Qué pasa con la libertad de las personas que requieren eutanasia? Es decir, esas personas las cuales están cruzando un momento muy crítico de la enfermedad y quieren eutanasia. ¿Hasta dónde son libres? Y además hay un tema del que no se habla mucho, Bruno, y me parece clave, y es el tema de la libertad. Eh, Cualquier psiquiatra y cualquier experto en cuidados paliativos te va a decir, sobre todo si tiene experiencia en este campo, que las personas que piden la muerte, el 99%, en realidad no están queriendo morir, sino que ese grito desesperado es un grito de otra cosa, que en general es parte de una depresión, se sienten una carga para sus familiares, se sienten una carga para el sistema, sienten que su vida no vale nada, y lo que están necesitando es que alguien los valore, que alguien les diga que su vida es importante, que alguien les diga que así como ellos nos cuidaron a nosotros podemos cuidarlos al final de su vida. Es decir, vamos perdiendo la sensibilidad y en una cultura del éxito y del rendimiento donde todos queremos consumir y pasarlo bomba, no hay tiempo para cuidar y para bañar y limpiar a aquel que me suena como una carga. Cuando en realidad cuando yo era bebé y no me enteré, a mí me cuidaron, me bañaron y me limpiaron mucho tiempo para que yo pudiera ser lo que soy. Pero sin embargo, a los bebés les podemos cuidar como seres humanos y al anciano no. Entonces yo creo que esto tiene que ver con una deshumanización también que tenemos hoy en nuestra sociedad con el trato con los ancianos y con los enfermos. Porque una persona adulta y en su sano juicio es una persona que estando en razón, es decir, estando normal, no puede disponer sobre su propia vida. Bien, eh, por lo que ya dijimos, porque la vida es un derecho irrenunciable, no es un bien, no es una Coca-Cola. Ah, La vida no es un buzo, no es un helado. O sea, los derechos existen porque yo estoy vivo. Si yo no estoy vivo, no existen más derechos. Y la vida no es un bien disponible. Por más que tengamos la libertad de poder autoeliminarnos, no se puede crear un derecho a eliminar el fundamento de los derechos. O sea, lo que pasa es que él lo plantea como que uno puede, claro, claro, y a la gente le cae simpático que uno diga, bueno, pero yo ¿por qué no puedo hacer lo que quiero? Sí, vos podés hacer lo que quieras, pero sin embargo, en muchas cuestiones no podés. Vos no podés ir al médico a decir, profesor, mi brazo al médico, grado tanto, profesor de la facultad, mire, mi brazo no me gusta, no me lo podría arrancar, porque la verdad que como yo soy dueño de mi cuerpo, la verdad que no me gusta, me gustaría tener un brazo menos. Ningún médico te lo va a ah, hacer. Ningún médico te va a hacer eso. No te va a hacer daño porque vos quieras en tu libertad pedir eso. Entonces, si vos vas a pedir que te maten, el médico no te tiene que matar. Te dice, mire, señor, usted necesita tratamiento psiquiátrico. Usted está depresivo. Usted necesita ayuda. Pero ¿qué es eso de que en sus facultades decide morir? ¿A quién se le ocurre?
En general, en general, la gente que vive eso, lo que necesita es un tratamiento. De hecho, si él me dice que los casos que presenta siempre son casos con enfermedades crónicas o terminales, es obvio que están en una fase depresiva que les provoca la propia enfermedad. Pero eso está estudiado. Y cualquier persona que está en una fase depresiva tiene deseos de morir, en Claro. general, o intentos de suicidio. Entonces, ¿descubrieron la pólvora? No. O sea, es normal que eso pase. Ahora, no me disfraces a una persona que sufre, que pide morir, de que es alguien que está en su escritorio, como yo, sano, leyendo un libro y dice la verdad, que yo quiero disponer de mi vida y quiero morir y que me hagan eutanasia. No, no existe eso. Sí, sí, para nada. O sea, es una idealización de la libertad que en realidad, justamente a quienes se les va a aplicar, están sufriendo presiones emocionales, ni te hablo de injusticias sociales, ¿no? ¿Cuánta gente hay que la familia está deseando que se muera porque están cansados? Sí, sí. ¿Y te parece que un padre de familia anciano, si ve a su familia agotada, que lo miran diciéndole, mirá que es legal ahora, y el médico le dice, bueno, si usted quiere, podemos volvernos una sociedad hipócrita que le tire un salvavidas de plomo al enfermo para decirle, mirá, ¿sabes qué? Es hora de que te vayas por tu bien y por nosotros. Sí, O sí, sea, sí, sí. y ahí vos decís, el tipo firmó, fue libre. Hay que ver hasta dónde fue libre con las ¿Hasta dónde? presiones emocionales que existen. Y sabemos que esto va a afectar a los más pobres, que no tienen buenos cuidados paliativos, a los más vulnerables, a los que no tienen quien los cuide y que en el fondo se sientan un estorbo. Porque además hay estudios psicológicos que la gente más anciana se siente una carga permanentemente para los demás. Con lo cual le vas a dar la llave para que abran la puerta y digan, me puedo morir, ¿no? Hasta acá En llegué. realidad, o sea, por esto yo creo que además es peligroso, porque no se analiza el fenómeno cultural que rodea esto. No es un, o sea, yo creo que el error es verlo como un tema de libertad individual, que así lo presenta Pasquet, ¿no? Bueno, esto es un tema de que cada uno decide. No, no, porque cuando estás en una cama del sanatorio, con los familiares alrededor y el médico, y los costos de los tratamientos, y el desgaste, y los problemas familiares que generás y que se pelean por vos, y bueno, todo eso genera ir llevando a la persona hacia pedir que quiere terminar con eso y en realidad lo que está necesitando es lo que hacen los paliativistas, que la persona le encuentre sentido a su vida en los momentos más difíciles y que logre cerrar su vida de un modo mucho más sano y humano, porque lo más humano es cuidar a la persona, no matarla. De hecho, hay estudios que muestran que en la fase terminal la persona pasa por etapas psicológicas distintas. Una de ellas es la depresión, pero después al final logra aceptar la enfermedad y se reconcilia consigo mismo, con sus seres queridos. Yo lo voy a privar de esa etapa, que incluso hay testimonios de gente que al final de su vida vive cosas que no vivió nunca a nivel psicológico y espiritual. Pero claro, si yo cuando esté en la fase depresiva lo ejecuto, Claro. le estoy privando de vivir tal vez algo muy importante para esa persona que es única y que no va a volver a vivir porque se murió y ya está. Claro, sí, por supuesto. Esto le decía el caso de la mujer holandesa esta que firmó y en Holanda no se puede echar para atrás una vez que firmaste. Y se la Sí, llevaron a prepo. exacto. Y una mujer con demencia, ¿no? Claro, claro. Y cuando, ya cuando había firmado 30 días antes, o no sé, o cuando llegaran a Pero ese periodo. además, Open en el proyecto de Uruguay dice, bueno, pero la persona puede revocarlo hasta último momento. Mira, una persona que sufre, que está vulnerable, que está entregada, que ya va a hacer lo que el médico le diga, que no sabe ni para dónde va a agarrar, que está cansada. Si los demás no pelean por su vida, no sé si van a pelear. Entonces, yo creo que podemos volvernos muy insensibles, muy indiferentes Sí, ante sí, el bueno. dolor humano con leyes de este tipo, que paradójicamente las presentan como leyes compasivas, lo cual para Sí, eso. mí, a mí me resulta una paradoja. Sí. Me hace acordar a los libros que usted me entregó ahí, que hablaba que en la Alemania nazi se lo tomaba como un acto compasivo, sacarle la vida a esas personas que sentían que la vida valía menos, básicamente. Claro, es que en el fondo lo que te están vendiendo es que a la persona le hacemos un favor. Ah, Eh, era un acto misericordioso, era lo que claro, hacían. y de algún modo no tenés culpa porque en realidad hiciste algo
teóricamente bueno. Claro. Pero además, en la Alemania nazi no había los cuidados paliativos que hay hoy. Había gente que se desgarraba de dolor. No justifico que igual tuvieran razón para nada, pero Claro, sí, sí. si en aquel momento podía llegar a dudar en algún caso, hoy es absurdo. Sí, sí, sí. Porque si hoy vos tenés los recursos para dar cuidados paliativos a la gente, le vas a ofrecer la muerte. Todos queremos aliviar. Lo que nosotros decimos es, aliviemos el sufrimiento. La solución de la eutanasia es que para eliminar el problema, eliminamos a la persona. Claro. Pero bueno, ahí tirás todo por la borda. O sea, en realidad, por eso insisto en que no es falso presentarlo como dos opciones, cuando una es un derecho y la otra es un antiderecho. Bueno, Bueno, muchísimas gracias por cualquier el otro tiempo. material que precises me mandas un mail a las órdenes, ¿está? Bueno, nos vemos. Buena suerte con el proyecto. Muchas gracias.